Buenas tardes amigos de Armas e Historia, a este nuevo video del canal en el cual hoy le pedí a un amigo que, como estamos en cuarentena, lo hiciera desde su casa y poder editarlo para poder compartirlos con todos ustedes. En este caso vamos a ver un arma espectacular que llegó a nuestras manos luego de las invasiones inglesas. Es el mosquete de avancarga llamado Brown Bess, en honor a la reina Isabel de Inglaterra, en el cual nosotros lo conocemos acá como Tower por el tema de sus punzones, que Edu lo va a explicar mejor el porqué de esta denominación. Bueno, hay que sumarnos a la movida de quédate en casa, así que hay que cuidarse y les dejo el video de esta manera. Buenas noches amigos de Armas e Historia, un gran saludo y un abrazo a mi amigo Julio César Pometti, que me pidió hace bastante que le haga este video con respecto a las armas de avancarga militares y civiles. En esta ocasión vamos a hablar de un fusil militar que es muy conocido entre los tiradores de avancarga y entre aquellos que practicamos y realizamos la recreación histórica, que es el famoso Brown Bess, modelo militar británico. En este caso, este modelo es una réplica realizada por fabricaciones militares en la década de los 70 para un pedido que se había hecho en Canadá. Bueno, no había cumplido las dimensiones y las distintos pedidos que le había realizado dicho país, y bueno, volvieron a nuestro país y quedaron en manos por un costo muy accesible al personal de la fábrica que está en Rosario, que es la fábrica militar de armas Fray Luis Beltrán. En esta oportunidad vamos a hablar de un mosquete liso de chispa, de pólvora negra. Luego voy a realizar otros videos donde voy a hablar de un fusil militar 1728 francés y de un rifle Pennsylvania estriado americano, ¿sí? Estas tres armas, de las cuales comenzamos en el día de hoy con el Brown Bess, modelo Indian Pattern, es un modelo que, bueno, tuvimos la suerte de poder tener aquí una reproducción nacional, si bien, bueno, tiene una historia este fusil ya comenzando el siglo XVIII, ¿sí? Para lo que es el año 1722, prácticamente tiene un siglo en servicio. Este fusil tiene en nuestro país, ¿sí?, que ingresa durante las invasiones inglesas de 1806-1807, una utilidad desde ese acontecimiento hasta 1860, hasta la llamada y muy conocida Guerra del Paraguay. Obviamente con las distintas modificaciones que a medida que iban pasando los años pasaba del mecanismo que es originalmente un mecanismo de pedernal a chispa, ¿sí? Este fusil prácticamente en el Imperio Británico, los ejércitos británicos dejaron de utilizarlo por el año 1842-1846. Pero bueno, muchos de otros países, como por ejemplo en el que vamos a tratar nosotros, el Virreinato del Río de la Plata, se queda con aproximadamente 3.661, que fue la contabilidad de armamento, fusil largo, reglamentario inglés militar. Después de la primera invasión inglesa quedan en manos de los criollos. Este fusil queda en manos de los criollos durante los acontecimientos de 1810 en adelante hasta 1812. Se pueden encontrar registros donde se ha pedido requisar este tipo de armamento por una pequeña multa y se le solicitaba a todos aquellos que poseían armas
que la puedan dar al arsenal de ese entonces. Tengan en cuenta que, remontándonos un poco en la historia, Pedro de Ceballos llega acá con armas blancas, muy pocos fusiles arcabuces de mecha, donde no estaban todos aptos como él requería. Eran fusiles robustos, toscos, donde eran muy peligrosos. Y siempre la corona española, en las colonias de ultramar, sobre todo aquí en el Virreinato del Río de la Plata, tenía concentrado su arsenal en lo que era el Virreinato del Perú, donde entraban y salían el armamento desde ese foco de región donde ellos tenían más concentrado el poder virreinal. Nosotros prácticamente teníamos obviamente las incursiones con los aborígenes, los indios, donde pequeños grupos los mantenían más o menos a raya, pero no había una gran cantidad de armamento, y sobre todo menos en la población civil, solamente aquellos que obviamente eran peninsulares y tenían la posibilidad de poder costearse y tener este tipo de armas. Principalmente hay que entender que durante las invasiones inglesas, este fusil reglamentario británico, después de la primera invasión inglesa, queda en manos de los criollos, pasa a ser parte del parque de armamento de los grupos militares que se fueron formando. El más conocido es el regimiento 1 Patricios, luego varios regimientos como vizcaínos, tercio de cántabros, granaderos de Fernando VII, pardos y morenos y otros más, adquirían este tipo de armamento y otro tipo de armamentos que solicitaban a la población civil porque no eran en cantidad, sobre todo que en esta región no habían factorías, no había fábricas donde se producían armas de fuego, traían todo de Europa. Una vez que durante las invasiones inglesas queda un gran arsenal para la época, para la cantidad de soldados que requerían en ese momento, esto está plegado a la lucha independentista. Obviamente que tengan en cuenta que desde 1806 hasta 1860 este fusil fue utilizado en las distintas contiendas que tuvimos aquí en la región, ¿sí? Durante las etapas independentistas, durante los combates de la independencia, luego, sobre todo ingresando ya en la parte de la organización del Estado, ¿sí? En las guerras civiles entre unitarios y federales, y ya llegando la guerra contra el Paraguay, donde también se utilizó este fusil. Mecanismo de chispa, algunos modificados a percusión, que originalmente eran de chispa y fueron modificados a percusión cuando ya entrando el principio del siglo XIX, mediados del siglo XIX, ya empieza a convivir con fusiles de cápsula fulminantes, ¿no? Prácticamente el fusil es un fusil militar de Gran Bretaña. Es un fusil que pertenecen todos los fusiles Brown Bess de los distintos modelos en manos del rey inglés, ¿sí? Tienen sus punzones, tienen todas sus marcas. Este fusil fue muy dócil a la hora de tener el mantenimiento. Tengan en cuenta que era un calibre 75, era un calibre muy grande, del cual las tropas podían mantenerlo medianamente limpio. Se trataba de que todos tengan su fusil limpio, ya que la falta de mantenimiento de estos fusiles, tengan en cuenta que la pólvora negra es carbón vegetal, salitre y azufre, es muy corrosiva. Un fusil que se disparaba después de una trifulca y se dejaba sin mantenimiento prácticamente en 5 días
ya estaba lleno de suciedad y muy difícilmente podía disparar. Bueno, no voy a hacerlo muy extenso, esto es más o menos para aquellos que realmente quieren comenzar con lo que es el tiro de avancarga. El fusil militar Brown Bess de calibre 75 de fabricaciones militares, comúnmente llamado Tower, por la marca que tiene en su platina de Tower, que quiere decir torre, era todas las armas salían del arsenal de la Torre de Londres, donde también tenían su banco de pruebas en dicha ciudad, ¿sí? Tengan en cuenta que este fusil es utilizado prácticamente en todo el siglo XVIII, ¿sí? Y tiene una de sus particularidades que el Imperio Británico conquista y gana muchos combates con este fusil, gracias a este fusil. Tengan en cuenta que para 1746 aproximadamente, cuando el Imperio Británico todavía tenía inconvenientes con los insurgentes escoceses, donde finalmente terminan esos levantamientos en la batalla de Culloden, donde los clanes escoceses de las tierras altas de Escocia se levantan con el príncipe Charlie, ¿sí? Como le decían, de la casa de los Estuardo, contra, obviamente, el rey inglés, que en ese momento tenía procedencia alemana. El Brown Bess tuvo una participación muy notoria. Dentro de esa época se había terminado prácticamente de utilizar la llamada bayoneta de tapón. La bayoneta de tapón era una bayoneta donde se incrustaba en la boca del cañón, pero el arma quedaba totalmente inutilizada cuando se ubicaba la bayoneta de tapón en el orificio del tubo. ¿Qué pasa con esto? Al finalizar esa metodología de ensartar una bayoneta, una punta que se transformaba en una lanza o en una pica, aparece lo que es la bayoneta de cubo. La bayoneta de cubo con este pequeño guión, ¿sí? Que en realidad esto es para poder ensartar la bayoneta. El fusil Brown Bess no tiene aparatos de puntería, ¿sí? Así que directamente para esa contienda que comenzaba el fusil a tener realmente un accionar muy eficiente para las tropas en ese momento, optan por tener la bayoneta de cubo y generalmente de ahí en adelante las tropas británicas empiezan a tener una gran fama por, obviamente, el porte de sus soldados y la disciplina. Junto con este tipo de armas eran prácticamente no eran fáciles de romperse, ¿sí? Las líneas británicas no eran fáciles de romperse. Bueno, terminando un poco con lo que es la historia de este mosquete, tengan en cuenta que durante las guerras napoleónicas se ha utilizado, nosotros hemos utilizado este mosquete en las guerras de independencia, y tienen que tener en cuenta que es un fusil de avancarga, un fusil de pólvora negra. Nosotros este fusil lo utilizamos para las recreaciones históricas y lo utilizamos también para los torneos y para el disparo deportivo en los polígonos de tiro. Así que, bueno, espero que más o menos les haya explicado y hayan comprendido un poco la historia de este mosquete militar de chispa llamado Brown Bess, de fabricaciones militares calibre 75.